Bueno, hoy necesito aclararte algo de entrada, porque si no, no nos vamos a terminar de entender nunca. Yo tenía ganas hoy de hacer un video sobre otro tema que es muy importante y que es de mucha actualidad, pero me ganó la curiosidad, porque hay que tratar otro tema que es más emergente. No te equivoques conmigo, no te dejes llevar por lo que aparentemente crees. Yo no trabajo para México ni para López Obrador, para nada. El hecho de que yo señale lo que está pasando en México no significa que yo estoy volcado a México y que me olvidé de mi querida tierra, para nada. Solamente quiero decirte que López Obrador y México y López Obrador trabajan para nosotros, aunque a vos te parezca mentira. El ejemplo que nos está dando ese país y ese dirigente político que ha llegado por las inmensas mayoría de un pueblo oprimido es una lección extraordinaria en estos tiempos. Para nosotros que vemos que en México, los que conocemos la historia, se está replicando el sueño del general Perón. O sea, el sueño justicialista, de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política, en México está en plena ejecución. Por eso yo tengo los ojos puestos en México. Por eso es tanta la atención y la curiosidad que me despierta. Porque si sabemos nosotros interpretar y hay alguien que nos lo explique con la evidencia que tenemos como ejemplo, para nosotros es un regalo. Para nosotros México, respetuosamente, por supuesto, México está trabajando para nosotros, para ayudarnos a entender un montón de cosas que todavía muchísimos de los nuestros no entienden. Fíjate que nosotros, lamentablemente, estamos transitando una etapa de mucha confusión. O sea, nosotros tenemos instalados dentro de nuestro país el enemigo con voz y presencia, que es los medios de comunicación masiva que desvirtúan todo lo poco o escaso que podemos hacer. Y te demuestra el hecho de que apenas pudo el pueblo mostrar sus intenciones, su frustración, hace 2 días lo acaba de demostrar. O sea, nos acaba de demostrar de que estamos contenidos, de que nosotros no nos podemos expresar y por eso estamos en contramarcha. Entonces, esto que yo te voy a decir hoy tiene una importancia fundamental. Por supuesto que no es fácil entenderlo y no es fácil explicarlo, porque no te creas que te voy a echar la culpa de que vos no tenés capacidad de entenderlo. Posiblemente te supere la capacidad de entenderlo a mi capacidad de explicarlo. Pero como yo veo reflejado en un país condicionado por las circunstancias que conoce todo el mundo, no solo la pandemia, que es dramáticamente terrible, sino porque ser un país fronterizo con la potencia, una de las potencias más grandes del mundo, que tiene injerencia directa o indirectamente sobre la nacionalidad de un país latinoamericano. Entonces, ellos están haciendo una tarea heroica porque tienen que enfrentar los problemas de la pobreza, tienen que presentar los problemas de la marginación, de una corrupción generalizada por casi 40 años y de la presencia de un monstruo en el frente que no hay forma de entender y razonar. Pero bueno, detrás de todas esas limitaciones que yo poseo, sí te puedo decir que, por ejemplo, México es un país que tiene 3 veces más habitantes que nosotros. O sea, México tiene, si no más, 130 millones de habitantes. Nosotros tenemos 43, 44, 45. O sea, México tiene 3 veces más habitantes que nosotros. Una, eso. Su superficie, más o menos, no lo he calculado, pero no pasa de ser más o menos la mitad de nuestro territorio. Entonces, hay un montón de cosas que te explican, por un lado, una cantidad de posibilidades que uno le sirven como aprendizaje o como referencia. Porque
A veces la referencia enseña más que que una enseñanza. Cuando vos estás viendo que un país de 130 millones de habitantes, olvidado por la providencia durante casi medio siglo, entonces uno dice, bueno, ¿cómo está haciendo esa gente para levantarse de las ruinas? Y entonces ahí aparece la muñeca de un conductor, de un político, que es lo que nosotros hemos venido padeciendo. Nosotros manejamos el país en hitos, instancias, 5 años, 10 años y volvemos para atrás. Avanzamos 10 años y volvemos para atrás. Fíjate que con el avenimiento de Néstor Kirchner y Cristina se hizo una etapa que se puso en marcha el país. Ya veníamos a los tumbos. Esos 10 años no fueron lo ideal, pero fueron una cosa que se hizo lo posible dentro de los condicionamientos. Sácate, marcha para atrás 4 años con Macri, nos tiró la mitad del país abajo. Otra vez ahora volver a empezar. Condicionado políticamente por el frente enemigo y por nuestros propios enemigos dentro de nuestro propio movimiento peronista. Entonces, cuando vos ves todo ese panorama y querés reflejarte en algún lado como ejemplo, porque nosotros somos muy proclives a buscar ejemplos, como razonablemente indica la realidad. O sea, en donde una familia, por eso el padre y la madre tienen que ser ejemplares, porque sus hijos van a tener por lo menos el reflejo de una conducta. O sea, el ejemplo es determinante. Y entonces en el campo de política, sobre todo en estos momentos de tantos intereses establecidos negativamente, un ejemplo es extraordinario. Y lo que está haciendo México está haciendo hoy en este momento, con la pandemia, con la corrupción, con el narcotráfico, con el imperialismo enfrente que no le deja de sacarle el cuchillo del cogote, como dice el paisano, está haciendo 7 megaproyectos de una trascendencia que es espantoso observarlo. Y un presidente que no descansa ni un solo día del mes. Ejemplo, escúchame, que no es un ejemplo ver a un presidente que se pone el traje y la corbata y enfrenta a la mafia del periodismo envenenado todos los días y frente hay una heroica tarea de información que nosotros no tenemos y que nos parece que ese ejemplo en nosotros todavía no ha cundido. Por un lado, se saca el arropaje de presidente, se pone un traje liviano o lo que sea y se va a las provincias. Y se recorre por pueblo en auto. No es que va en helicóptero, que va en un avión. Todos esos son ejemplos. Que un presidente que cuida el patrimonio nacional y el erario, o sea, no gasta innecesariamente, y que hace una obra social que era la misma obra social o el mismo ideario social que tiene el peronismo, o sea que ayuda a los estudiantes, a los ancianos, a la vivienda, a la comida, a las becas. Y por el otro lado, vos ves obras gigantescas que cuestan la tercera parte de lo que estaba presupuestada. Entonces, ¿cómo no va a ser un ejemplo? Y cómo no te digo envidia, porque sería mezquino, es una admiración. Y una admiración, y por eso ellos están haciendo lo de ellos, pero para nosotros están como trabajando para nosotros, diciendo, fíjese, ahí si ese país, con tanto condicionamiento, puede hacer lo que está haciendo un presidente, ¿y por qué nosotros que somos similares en riqueza, en posibilidades, con un pueblo ordenado, cómo no podemos hacer por lo menos algo parecido o por lo menos una planificación? Nosotros estamos como que tenemos miedo y el enemigo nos ha agarrado el tiempo, el enemigo que nos ha sometido por
la marginación, por el escarnio, por la especulación, por la corrupción organizada, por tener la justicia amañada a su servicio, los jueces, fiscales, donde han permitido generar novelas fantasmagóricas, y para ellos todos la gran mayoría eran todos delincuentes, y nos tienen todavía en zozobra. Entonces, todo eso yo quería hoy conversar con vos, porque ¿qué me autoriza a mí a conversar con vos? No solo los años te dan una determinada autoridad, pero podés ser un viejo boludo, choto, que decís pelotudeces, cosas intrascendentes, sino que cuando vos sos coherente con lo que venís diciendo por mucho tiempo y lo respaldás con ejemplos. O sea, no hay nada más determinante. No hay nada más determinante que un ejemplo. Y cuando vos ves un ejemplo y ves que un país no recurre a lo extraordinario, sino que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de México están cumpliendo una tarea extraordinaria. No solo porque no tienen la mentalidad milica, el milico nuestro, que es el milico, el soberbio, el tipo que estuvo encumbrado porque fue llevado a esa posición, siempre fue la guardia pretoriana del poder de turno, y entonces no, ellos no hacen ninguna tarea, ellos no hacen ninguna tarea, con grandes posibles excepciones, que debe haber alguna parte del sector militar o de la marina que hagan algo. Yo no me he enterado de ninguna obra que hacen los militares en la Argentina. Lo único de la obra que han hecho los militares han sido asesinar al pueblo y mantener ser una guardia pretoriana del poder establecido económica y filosóficamente impuesto por los grandes poderes económicos del mundo. Pero el ejército y la marina y el ejército de Argentina han sido nuestra mayor desgracia en los últimos tiempos, y han sido los verdugos del pueblo. En vez vos ves a México y te mirás, están haciendo un proyecto de un aeropuerto que es una obra monstruosa, a la tercera parte del valor que estaba presupuestado. ¿Qué te parece? Y vos ves que es una obra que tienen contratado grandes empresas internacionales, pero los ingenieros del ejército son los que conducen la construcción. Y lo mismo otros proyectos. Por ejemplo, están haciendo una refinería que están las grandes corporaciones del mundo trabajando, pero están dirigiendo por los mexicanos, por los intereses del presupuesto mexicano. Entonces, cuando ves esas obras, y muchas otras que yo te he venido diciendo, es para admirarlo. Y uno de los virtuosismos que es digno de admiración, y ese sí produce envidia, es la forma de comunicar del presidente. El presidente personalmente es una agencia de información, es una agencia de comunicación. Él en su persona, él en su habilidad estratégica para manejar la información y para enfrentar a los monstruos del periodismo, que son malandras como los argentinos. Pero lo hace de una forma extraordinaria, que eso sí produce admiración y cómo nos gustaría que nuestro presidente se animara a hacer algo parecido. Pero nosotros, desgraciadamente, no hemos podido hacerle entender al gobierno, a los presidentes, que el centro del poder está en los municipios. ¿Qué es lo que hace López Obrador? Visita pueblos y municipios, pero es el control del poder. No, los nuestros van a dar arriba y llegan a una ciudad y no la caminan. O sea, llegan a una ciudad y se van a la casa de gobierno. Y ahí hablan, y ahí parlamentan, y la gente, el pueblo está ignorado. O sea, no llega un presidente a caminar las calles y a ver los baches y a ver la problemática de los desagües y de la falta de cloaca y de agua potable y la ranchería, y sobre el terreno planifica, ve la propuesta que pudiera hacer el gobierno, porque tendría que vir López Obrador con un equipo de profesionales detrás, que no se ven, pero que cuando le preguntan cualquier cosa, él le responde porque está asesorado.
O sea, nuestro presidente no está asesorado en la parte financiera, en las tranzas, pero no está asesorado en los problemas sociales del pueblo. O sea, lo cotidiano, o sea, la miseria de la pobreza cotidiana manifestada en la necesidad. Eso nuestros gobiernos no lo hacen. Entonces, cuando uno ve un país que está un gobernante realmente con graves problemas, y que lo ves que no sé si los resuelve con la plenitud que se observa. Yo creo que sí, yo casi estoy seguro porque veo cómo está López Obrador encontró un país incendiado. No es que estaba más o menos, un incendiado con 300 muertos diarios. O sea, y con masacres permanente desde el oficialismo y de la oposición y de las bandas antisociales. Entonces, agarrar eso y poder ponerlo en el carril no es fácil. Entonces, todo eso que uno observa con atención, porque la observación no depende de que uno quiera hacer crítica, al contrario, yo quisiera aportar todas estas cosas positivas para ver si sirven. Pero nos obliga en el análisis a explicar determinadas orientaciones y determinados factores que son preponderantes y que son importantes tener en cuenta y que nos gustaría que pudieran realizarse. Nosotros lo que estamos observando desde la distancia es que en Argentina hay determinadas falencias que serían importantes corregir. Por ejemplo, los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen un potencial extraordinario de convocatoria, sin embargo no tienen proyecto. Hay movimientos sociales muy bien organizados en la Argentina que pudieran crear, a partir de esa organización, verdaderas revelaciones en cuanto al ordenamiento frente a una crisis. No, están esperando sus dirigentes que la mano pródiga del Estado les pase un sueldo, les pase una ayuda. Y ellos no proponen nada. En cambio, una organización social que tenga convocado a 40 o 50 mil personas, si hubiese una conducción realmente habilidosa e inteligente, pudiera hacer realmente extraordinarias propuestas al gobierno, y es muy posible que no el presidente que tenga que resolver, sino el gobernador o el intendente de la región, que manejan presupuesto y que tienen posibilidades de ayudar o de plegarse a una idea, pero no tienen idea. Ellos la única idea que tienen generalmente, y yo que me corrijan si hay alguien que tiene otra visión, ningún dirigente le ha propuesto realmente un proyecto para resolver el problema de la falta de trabajo, o sea, una creatividad. Sí, y eso está abierto para que aparezcan ideas. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos que en otros lugares del mundo sí se realizan y que uno aprende porque al observar hechos concretos son enseñanzas. Y esas enseñanzas, está bien, no serán copiadas exactas, pero se pueden adaptar a nuestra idiosincrasia y a nuestros intereses. O sea, la participación nuestra en estas charlas es tratar de movilizar el sentimiento y la creatividad. En la medida que nosotros generemos ideas que sean provocadoras, nosotros estamos cumpliendo un cometido. Y ustedes, que son los que realmente están en el terreno y que son más capaces e inteligentes que yo, es seguro que van a darse cuenta de que tienen en las manos capacidades extraordinarias para realizar. Nosotros modestamente creemos que sería necesario intensificar las relaciones con México, pero a nivel oficial, embajada, el embajador en México yo no sé ni quién es, ni qué está haciendo, a lo mejor está haciendo una gran tarea y permanece en el secreto, y cada uno de nosotros que pueda aportar ideas, porque las ideas son las que mueven al mundo. Y cuando hay un ejemplo en un lugar hay que abrir los ojos, no te digo copiar ni ponerse de rodillas, sino observarlo como un ejemplo, aprender de lo que es la actitud de la actividad que se está desarrollando, valorizar lo que se hace
sacar conclusiones concretas, porque dijera, bueno, México es un país enormemente rico, con una población extremadamente preparada. No, al contrario. México tiene una población muy amplia de gente que no ha sido marginada durante, como te vengo diciendo, hace muchos años, y que mantiene su vida prácticamente semicolonial. La gente del campo, la gente de la tierra, la gente que trabaja la tierra, tienen todavía, es el monocultivo muy elemental, con mucho sacrificio, con muchas necesidades, se pelean y se matan por el agua, por ejemplo, cosa que en Argentina ni se conoce ese problema. Entonces hay lugares áridas, hay lugares con salitre que no se puede incluso sembrar, o que sembrar es, o sea, plantar, cultivar es una proeza. Y ese país lo ve que se mantiene y que aún en la adversidad tan extremada como uno lo ha visto, pues siguen adelante. Y ahora viene un gobierno y realmente está haciendo cosas extraordinarias. Y además está promoviendo una cantidad de relaciones a nivel cultural y económico con una de las mayores potencias del mundo que hasta ahora nos ha ignorado a todos los latinoamericanos, y que México lo está obligando a que volteen la mirada hacia nosotros. Entonces eso tiene un contenido muy grande y habla mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender. O sea, Estados Unidos va a empezar a ver Latinoamérica porque está viendo que con México se pueden hacer buenos negocios. No es que Estados Unidos está creyendo que todo el mundo en Latinoamérica es narcotraficante, o que todo el mundo es vago, o que todo el mundo es corrupto. Acá, en este país, en Norteamérica, hay una cantidad de gente que cree que nosotros somos raza inferior. Entonces aquí lo que está pasando en México está demostrando que no. Y eso para nosotros es lo que estos primeros ven. Y por eso es admirable lo que está haciendo López Obrador. Yo quería comentarte esto hoy. No es que te estoy vendiendo México ni que te estoy degradando nuestro querido país. Estoy diciendo que se puedan hacer cosas extraordinarias aún en la adversidad. Aún en todo el mayor infortunio, cuando hay creatividad y cuando hay voluntad y deseo de hacer las cosas bien, nosotros podemos estar al primer nivel de todo este proyecto futuro que hay que desarrollar, y que sería bueno que la gente capacitada, que hay mucha, empiece a trabajar en esto, empiece a entender de que hay reflejos que están dándonos señales, que hay luces que se encienden y que sería bueno detenerse a observarlas, y sobre todo comunicar. La gran falencia nuestra, el gran talón de Aquiles, es que no tenemos nosotros comunicadores. Y eso es como si no existiera. Si no comunicas lo que estás haciendo, o cuáles son tus proyectos, y cuáles son tus adversidades, y quiénes son tus enemigos, si los podés enfrentar públicamente, como lo hace este hombre, como lo hace López Obrador, porque públicamente enfrenta a ese periodismo soez, maligno, perverso, lo enfrenta diariamente y los pone en ridículo muchas veces, porque con evidencias. Se tiene un equipo extraordinario de comunicadores detrás de él, que dice, a ver, ¿qué pasó en el año 1900 tanto? A ver, póngamelo ahí en la pantalla. Y aparece en la pantalla a los 5 minutos, a los 3 minutos. Eso es una cosa muy importante también. En fin, hoy quería hablarte de cosas que nosotros estamos convocados a hacer y que no estamos haciendo todavía. Yo creo que vamos rumbo a eso, y que vos sos uno de los principales protagonistas. No es que vos escuchás y me pongas un like. No, yo no quiero que me pongas like. Yo creo que incorpores esta idea y que la mejores, porque sos capaz de hacerlo, y porque nosotros, si nos convocamos mutuamente, podemos hacer milagros. No lo hacemos porque somos medio, desentendidos, o porque no ha habido alguien que nos provoque y que al mismo tiempo nos convoque y nos demuestre que nosotros somos tan capaces como los mexicanos para transformar nuestro país. Transformación, no te olvides, transformar el país. Mañana nos volvemos a ver.